Hola Miguel, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? bien, aquí estamos, echando el ratito contigo. Parece que te ha comido la lengua el gato. No, vamos empezando de menos a más, ¿no? Para que no... Bueno, venga. Miguel, ¿cuántos años tienes? 41. ¿Con qué edad empezaste a trabajar? Pues con 18, 19, creo. Las fechas me bailan, pero sí. Ujú. ¿Qué recuerdas de ese primer trabajo? Bueno, pues el primer recuerdo que tengo básicamente es cómo empezó, porque yo empecé a trabajar en el McDonald's de allí de San Fernando, que soy de allí, de San Fernando, Cádiz. Eso te iba a preguntar, tienes el acento, pero ¿tú estás ahora mismo en San Fernando? No, yo estoy ahora mismo en Canarias. En Canarias, vale. Bueno, en Lanzarote concretamente, las Islas Canarias, pero concretamente en una isla que es Lanzarote. Vale. Entonces empezaste con 18 y 19 en un McDonald's en San Fernando, en Cádiz. Sí, en Cádiz, sí, era como el típico primer trabajo que se saca uno para, pues, para sus cosillas, ¿no? Para, yo qué sé, de viaje con la novia en ese momento, o el sacarse el carnet, cosas así, ¿no? Y era como decir, mira, vamos a meternos en el mundo laboral. Y yo tenía un amigo en ese trabajo que no me hizo la gran ayuda de meterme allí, pero bueno, yo eché el currículum, me llamaron, hice la entrevista. Y la verdad es que a la que la que me hizo la entrevista a mí le caí en gracia y entré. No por mucho tiempo, pero algo entré ahí gracias Claro. no sé si porque fue totalmente sincero, las preguntas que me hacían, pues como vi que anteriormente yo ya había hecho muchos currículos atrás y no me habían llamado, pues iba como sin pretensión ninguna y dije, mira, totalmente sincero y sin pelo en la lengua, le Claro, digo, mira. claro. Lo que no puede ser aquí que si yo necesito experiencia para trabajar, si no me dan la oportunidad de trabajar, yo cómo voy a tener esa experiencia. Claro, Y la mujer como que le pareció lógico y razonable y dice, pues venga, pues para adelante. claro. Y ese fue mi primer trabajo. Pero, ¿y qué hacías hasta los 18? ¿Estuviste estudiando o...? Sí, claro, estuve estudiando, que tampoco es que sea yo un chaval muy estudioso, pero sí, estuve estudiando en la ESO, o sea, que la ESO, en el colegio que estaba, primero y segundo en el colegio, tercero y cuarto en el instituto, porque no es como ahora, que creo que se hace primero, segundo, tercero y cuarto, todo junto. Y ya después, como yo no era muy suspicaz o no era muy listo, vamos a llamarlo así, pues tuve que repetir varias veces. Después me dieron la oportunidad de hacer bachiller, pero por diversificación, que en ese momento era como para el que le costaba trabajo llegar hasta un cierto nivel Sí, y le ayudaban. vale, Y vale. tuve que, digamos, repetir, porque yo hice primero, segundo, porque no me daba la nota hasta tercero primero y segundo de bachiller, y después tuve que repetirlo por diversificación. Ajá. Y era como que no era para tonto, pero era como para Tenías una ayuda, tenías un empujón. exacto, tenía una ayuda y lo hacía desde por la noche. Por eso he estado estudiando, a la vez he podido repetir, pero en ese margen, pues creo que terminé el bachiller o estaba casi a la vez trabajando. O sea, que lo compaginaste. Creo que sí, creo que un año o dos, sí, porque hacía bachiller por la noche Ajá. y lo que era el trabajo era fines de semana y algún día entre semana, que es cuando más trabajo, más curro había los fines de semana, Claro, allí claro. en San Fernando. ¿De qué año hablamos, Miguel? Estaba pensando, porque como escucho tu podcast y tal, y digo, a mí es que las fechas mucho me bailan, pero creo que el 2000 o un poquito antes, por ahí. ¿Tú recuerdas si cobraste en pesetas o en euros? Peseta. Entonces sería como mucho el 2001, como mucho. Porque recuerdo Sí. que la transición tuvimos un año que iban las Mm, pesetas y los euros a la par. sí, con la calculadora del conversor, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. O una tabla que había de convertirlo. Sí, me acuerdo perfectamente en eso. Pero creo que ya el primer sueldo podía ser en euro. Creo que no sé, unos 600 euros podía ser, más Ujú, o menos. No era el sueldo base con las horas que yo echaba. claro. Vale, y dices que ibas un poco a la desesperada ya porque habías echado muchos currículum y ya como que te daba... Sí, ¿Qué pasa? ¿Que había poco trabajo sí. por allí en aquella época? En aquella época creo que estamos hablando de que prácticamente ahora está igual.
por eso yo estoy donde estoy ahora y no estoy en mi lugar de residencia, digamos, donde nací. Pero sí, en esa época estaba la cosa bastante complicada, por lo que te digo, porque necesitaban o buscaban experiencia, Ajá, cuando básicamente si no trabajas o no te dan la oportunidad de trabajar, no podía conseguir esa experiencia. claro, Y me encontraba con ese problema siempre, era echar currículum, hacía la entrevista y dice, ¿pero tienes experiencia? Y digo, no, porque no he podido trabajar. Y dice, pues entonces no me interesa. Y así iba, hasta que claro, me dio la oportunidad esta mujer. claro, Mm. claro. Porque allí San Fernando, descríbenos, cómo es la ciudad de San Fernando? Para la gente que no sea de aquí. Pues San Fernando lo tienen como una especie de pueblo, pero yo no lo considero tan pueblo. El número de habitantes ahora mismo me baila un poco, pero ya se cataloga como una ciudad, una pequeña ciudad que no es como Madrid o Barcelona, pero es una ciudad grandecita. Y tiene su parte de playa, su zona, digamos que donde el McDonald's donde yo trabajaba estaba justo de enfrente de un centro comercial, Sí, que sí. había bastante movimiento. Y en ese momento creo que existían 2 centros comerciales, que no estamos hablando de un pequeño pueblo, sino que ya era una pequeña ciudad. Claro, Y tenía su movimiento de gente, no tenía o no tiene universidad, pero tiene muy cerca Cádiz, que quiera que no, pues la gente de San Fernando iba a Cádiz y en esa época también se hacía mucho el servicio militar. Y claro, había mucho movimiento de los pelones que se decía en esa época, ¿no? Que son los militares y tal, y la verdad es que había bastante movimiento y nocturnamente también había bastante gente, sí, sí. iban y venían. Estaba muy bien. Lo que es la ciudad, está muy bien porque no tiene el estrés de la gran ciudad y tiene vida, tiene vida. La verdad es que yo San Pero Fernando ¿es una ciudad industrial? ¿Es una ciudad de costa? no es una ciudad, sí, es una ciudad de costa porque está en el sur de España, y es una ciudad costera. Pero tiene pesca? Sí, tiene pesca, tiene salina, tiene su zona, digamos, también su zona industrial, pequeñita, pero tiene, Vale, tiene vale, como un poco de todo. Y tiene mucho turismo también por el tema de las playas. Tiene Camposoto, que es su playa. Después tiene Cádiz, Chiclana, tiene como muchos sitios donde te puedes mover, claro, aparte de estar en San Fernando. claro, Mm. pero que estaba complicado, ¿no? Para un chaval encontrar curro allí estaba difícil. Sí, sí, estaba complicado el hecho de conseguir trabajo porque básicamente o trabajabas de camarero, sabías a la hora que entrabas pero no a la hora que salías, y yo era una de las cosas que a mí no me apetecía trabajar de camarero porque yo veía, también he tenido compañeros, amigos y familiares que han estado trabajando de camarero Sí, sí. y no era una de las cosas que me llamase mucho la atención. Eso, militar o en el caso en una obra. Y también en esa época se ganaba mucho dinero en el tema de obras, Ajá, pero no sé, no me llamaba mucho la atención, la verdad, claro. ninguna de las dos cosas. Pero también lo intenté también por el tema militar, pero no me salió por el tema de que hacían exámenes y eso, y no llegué porque era como una nota de corte que tenías que Sí, hacer y sí, depende de dónde ves la nota, tenías un 5 por ejemplo, y a partir de ahí, pues, optabas a distintos sitios donde podías, digamos, lugares que podías optar para trabajar. sí, Y sí. no llegaba. Lo intenté que como 2 o 3 años, pero ya la edad me pudo. Y ya lo dejé, lo desistí por eso. Claro, claro. Entonces te cogen en el Mm. McDonald's, te llaman, te hacen la entrevista Sí. y ¿qué recuerdas de ese día? ¿Qué recuerdas de tu entrevista, de tu Bueno. primer día en el McDonald's? Porque claro, fue tu debut profesional. Sí, 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 sí. Exacto, exacto, a puerta gallola. Y fue como, no sé, súper nervioso, lo típico de la primera vez. Y fue como, me presentaron con todos los compañeros que estaban ahí y ya a mí me asignaron en cocina directamente, porque o ahí era de cara al público, que era cobrando, Sí, o en cocina. Y a mí me tocó cocina. Y digo, mira, pues algo que me parece bien porque no tengo que estar de cara al público y estoy haciendo hamburguesas y nugget y todo eso. Y la verdad que muy bien, con los compañeros bien, con la jefa, porque había como jefa de partida, en según qué hora te tocase sí, tenías sí. una jefa, con según qué jefa pues mejor, pero con los compañeros la verdad es que bien, pues estábamos en el mismo barco al fin y al cabo, y quiera que no, pues íbamos para adelante. Tendríais la misma franja de edad, más o menos, ¿no? Seríais chavales jóvenes. Sí, exacto. A mí me hizo mucha gracia porque el compañero amigo que te digo yo, que estaba justo en el McDonald's, lo vi y la jefa me preguntó, dice, porque todos los que estaban allí estaban enchufados. Y me dijeron,
tú estás enchufado por alguien, has entrado Anda, recomendado y digo, mira, yo tengo a este compañero, pero que este compañero no me ha hecho ni el favor ni de echarme el currículum, ni de recomendarme, ni nada. Yo he entrado por mis méritos, porque he dicho esto, he hecho esto y tal. Y así entré, directo, claro, sin claro. vaselina, para adelante. Y digo, venga, pues allí. Ni haciendo amigos ni no, sino que me preguntaron y yo les dije, mira, yo conozco a este, pero este no me ha ayudado. Y ya está, para adelante. Claro, o sea que es difícil, ¿no? O sea, te resultó difícil entrar. No me resultó difícil por lo que te comento, porque Sí, pero como... fácil tampoco, porque si os criban tanto y todos están recomendados, jolín, te llega un momento que estás como vetado en los trabajos. Sí, porque lo que buscaban era o experiencia, o si no tenías experiencia, una recomendación de alguien, sabiendo que era bueno o que por lo menos sabía hacer lo que era el trabajo. Allí es verdad que a mí me enseñaron. No necesitaba experiencia previa porque me enseñaban. Claro. Nadie va a saber hacer una hamburguesa industrial porque en tu casa no lo vas a hacer. Ajá. Te tienen que enseñar sí o sí. Y en ese momento estaban buscando chavales para enseñar, para que se quedaran en la empresa Sí, y sí. la verdad es que tuve suerte por eso, porque no iba con pretensión de nada. Yo iba a hacer la entrevista como otras veces he hecho y como en las otras me habían dicho que no, pues dije, en esta va a ser otra igual. Claro, claro, Pero con la gran suerte de que le caí en gracia y que lo que dije pues le pareció razonable y lógico y dijo, venga, pues claro. para adelante. Y ahí entré. Fuiste honesto. Sí, fui honesto y muchas veces yo creo que yendo sin tantos nervios, sino diciendo, dando por hecho de que a lo mejor o no te van no te van a coger en ese trabajo, que no es que fuera el trabajo de mi vida, pero era mi primer trabajo, dije, no me van a coger. Claro. Pero mira, tuve suerte y entré. La verdad que muy bien. Eso es lo del no ya le llevas, ¿no? Como el no ya le llevas, pues Claro, claro. Claro, es como diciendo, no tengo nada que perder, voy claro, para adelante y si no es no, pues será otro y si no es otro, pues a buscarse la vida de otra manera. claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Allí 6 meses. Tuve 6 meses con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas regulares, pero la verdad es que fue un gran aprendizaje porque yo me acuerdo perfectamente que tenía que hacer las hamburguesas y teníamos distintas planchas y había una zona de frito. Ujú. Y en medio había como una pizarra en el que tú tenías los ingredientes de cada hamburguesa. Y aparte había una persona, un compañero que te enseñaba. Pero ya llegaba un momento que las hamburguesas te las tenías que memorizar. Claro. Y aparte me hizo muchísima gracia porque las hamburguesas van con pistolas en la salsa. Tú vas echando la salsa y vas, ¡plop, plop! Vas como muy rápido, es Sí, como sí, muy industrializado, muy mecanizado, muy papa. Tenía su orden. Echa las hamburguesas en la plancha, la misma plancha se levantaba porque tenía su propio tiempo y ya en ese mismo tiempo tenía que tener preparado el pan y la salsa y con todos los ingredientes que llevase. claro. En un principio se supone que cada trabajador estaba en una ubicación, yo en plancha, otros en frito y otros en helados y tal, pero claro, como son las cosas, cada uno hacía, si en un turno que había muy poca gente y había muchísima gente, pues nos íbamos turnando o uno hacía una cosa, otro hacía otra, pero la verdad es que todos sabíamos hacer de todo. Sí, sí, sí. Y, y muy bien, era un poco caótico al principio porque era mucha información, porque tienes que saberte, pues no sé cuántas hamburguesas habría en ese momento, 10, 15 hamburguesas. Y cada una se hacía de una manera, las carnes son diferentes, bueno, un caos al principio, pero poco a poco se fue asimilando y la verdad es que bien. Claro. Y me dices que las salsas van con una pistola. O sea, pero Sí, ¿sale la dosis ya o es el rato de gatillo que le des? exacto. Exacto, tú acoplas la salsa, que es como una pistola industrial, como la que puedes echar la pistola de silicona Sí, que echas en los filos para acoplar un cable, sí. eso mismo lo acoplaba con una salsa y hacía pa, pa al pan Claro, claro. y lo echabas directamente a la salsa. Al golpe, la cantidad era el golpe. Pa, una salsa, pa, otra salsa. Mm. Fíjate, fíjate. A mí lo más curioso que me pareció era el hecho de cómo se hacía la cebolla. Pues digo yo conozco la cebolla que tú coges de la frutería, la coges, la cortas y tal. No, no, no. Allí era una bolsita Sí. como sin deshidratada, ¿no? Que en ese momento yo no sabía. Era deshidratada. Y tú las colocabas en un cuenco, las echabas en agua, la tenías que poner en papel film y esperar un día en la nevera. Y después cogían su color y su forma. No me Y digas. ahí era como la cebolla, como Sí. sí, me pareció súper curioso. No, y parece cuando te comes una hamburguesa, parece que desde el día Claro, la cebolla y no.
Sí, sí, sí. Qué No, no, curioso. no. Exceptuando las que pueden ser las cebollas redondas grandes, pero las que te digo son las pequeñitas que puede venir en un Big Mac, que son las más pequeñitas. Sí, sí, sí. Madre mía. Sí, curioso. ¿Y 6 meses dices? ¿Pero porque te Ah, acabó el contrato o porque encontraste otra cosa o...? exacto, el contrato fue así y me dijo que, bueno, me pusieron de contrato 6 meses y es lo que estipulaban y no renovaban. Como hay digamos, tantas personas que hay detrás que si no eres tú va a ser el otro. Y sí, durante 6 meses estuve ahí por temas de contrato. Claro, claro. Y dices que tuviste cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Cuéntame, ¿qué tuviste? A ver, anécdotas había bastante. Yo me acuerdo un momento en el que había muchísimo trabajo, muchísimo estrés, muchísima gente, porque claro, allí van familias, allí van niños, y a lo mejor te pedían para una persona que era intolerante al pan, te pedían una hamburguesa sola. Y tú y te decía, ¿cómo que una hamburguesa sola? Dice, sí, sí, porque es intolerante al pan, tal, no sé qué. Y yo digo, ¿y para qué viene al McDonald's? Dice, no, porque le gusta la hamburguesa. Digo, bueno, vale. Pues hacía la hamburguesa, colocaba cómo se llevan las hamburguesas, que es con las Sí, la cajitas. tarrina, sí. Y la caja la pone la hamburguesa ahí sin pan, sin nada, y pum, y se la daba, y ya está. Y tan contento el niño, la niña o quien fuera. Fue gracioso. Y otra anécdota que me surgió también en un momento que hubo Madre mía. muchísimo curro. eh, yo ponía las hamburguesas y lo que te decía, tenías que estar, cuando ya tenía las hamburguesas hechas, tenías que tener el pan. Pues no sé qué pasó, que la plancha no se levantó. Y cuando me quise dar cuenta, me viene la jefa y me dice, mira, que me ha venido una familia que todas las hamburguesas no tienen hamburguesa, no tiene la carne. Y le digo, ¿y eso cómo va a ser? ¿Dónde está la hamburguesa? Bueno, solo le había entregado el pan y la hamburguesa estaba toda quemada porque la plancha no se había levantado. ¿Pero tú no lo viste, tío? No, porque imagínate tú el caos y el momento, porque eso no solo es una plancha, son 4. Cada plancha tiene su hamburguesa para Sí, su sí. propia hamburguesa. Sí, sí, sí. Y en ese momento yo estaría preparando otra cosa que no vi que esa plancha no se levantó. Yo le di, porque claro, tú haces la hamburguesa y se lo das a la persona que lo envuelve. Qué desastre. Y en el momento que tú se lo das a la que envuelve, dice, pues estará preparada y estará lista. Pues cuando vino solo el pan. Mira, no me pude reír más, me salió la risa. Y yo, jaja, jaja. Digo, increíble, la hamburguesa solo el pan sin hamburguesa y la hamburguesa quemadísima. Pero se quedaron pegadas en la plancha, claro, pero y no huele a carne Claro, quemada. claro. ¿Tú no veías que se estaba quemando? No, 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 porque al cerrarse, tiene como una especie de que absorbe tiene mamparas, Sí, tiene sí, sales, sí. no huele. La cocina huele a comida, no huele a humo. En el Claro, caso de que sea un incendio muy grande, sí, pero a la propia hamburguesa claro, no. claro. Y le tienes que dar un botón para que eso se levante como, digamos, manual. Y ya cuando vi la hamburguesa ya fue increíble, me lo pasé muy bien. Me hizo gracia porque me vino la jefa y me vino bien, esa era la jefa buena gente. Me vino con gracia y me dijo, mira, Jefa buena gente. que no haya. Sí, sí, porque había otra que me acuerdo, otra de las anécdotas que de vez en cuando ya el trabajo estaba más o menos tranquilo, me decía, mira, tírate la basura que tenía, porque claro, ahí la comida que no se come se tira. Sí, Y había unas bolsas bastante grandes. Y claro, ibas a un sitio que no estaba 3 minutos andando. Y cuando volvía, a lo mejor me decía la jefa, mira, que has tardado 5 minutos. Y digo, no sabía que había tiempo de ida y de vuelta. Yo le contestaba así, porque digo, mira, claro. no sabía, digo, no sé, no vaya a ser que sea cosa mía. Y le pregunté a algún compañero, digo, pero mira, ¿a ti hay algún momento que te haya dicho esta mujer tal cosa? Me dice, no. Y digo, entonces seré yo que no le hago muchas gracias, no sé, cosas así. Esa era la buena. No, al revés, esa era la peor. La buena era la del... Claro. Oye, había un poco de todo. oye, Miguel, tú que has trabajado ahí en un McDonald's, siempre Dime. decimos de las cocinas, de los restaurantes y tal. Cuando comemos en un McDonald's, ¿podemos estar tranquilos? La verdad es que sí, a mí me sorprendió porque tienen una manera de trabajar como muy meticulosa en el que cuando tú coges la carne tienes que tener tu guante, la coges, la colocas en la plancha y la verdad es que súper limpio. Tienes que desinfectar primero las manos, ¿verdad? Te tienes que desinfectar primero las manos, te colocas el guante, pones lo que es la carne y ya vas trabajando, pero con tu redecilla en el pelo, con tu gorro, con tu delantal, todo la verdad es que es muy higiénico y
no es que me sorprendiera, pero sí es verdad de que como se dice que es comida rápida, Sí, sí. tenemos esa mala impresión de decir, mira, pues a lo mejor no es carne de calidad, a ver, que no sé de dónde viene, pero que no se ve que sea sucio lo que es el entorno. Y la verdad es que me A sorprendió. eso me refería. Mm, El tema de cucarachas, el tema de grasa en la cocina, todo eso no, ¿no? que va, yo he visto más cucarachas en cocinas de hoteles que en el McDonald's. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, que yo he trabajado también en hoteles y ya después te cuento. Ahora Pero sí, llegamos. sí, Ahora llegamos. Que te exacto. iba a preguntar, ¿limpiabais vosotros? No, creo que había como una empresa de limpieza que se dedicaba a eso. Sí, a lo mejor quitábamos lo que sea de pues lo más liviano que puede ser, a lo mejor en algún momento que fuera más tranquilo, porque también recuerdo que no solo estaba en cocina, sino que alguna vez que otra me decía, mira, no hay mucho trabajo, ¿quieres salir afuera a recoger las bandejas? Ujú. Y digo, sí, venga. Y a lo mejor pues te limpiaba la mesita, te cogías la bandeja, las colocaba. Era como diferente y a lo mejor pues eso, limpiaba la mesa con el trapo. Después cuando estabas dentro, pues cuando era ya el fin de turno, pues un poquito con la escoba, pero algo muy superficial. Y Claro. creo recordar que sí, que había como una empresa que se dedicaba a ello. Ahora no sé cómo está, pero Cada X tiempo iba, hacía la claro, claro. limpieza a fondo. Ujú. Vale. Oye, Exacto, ¿y exacto. cara al público tú no estuviste? Sí, alguna vez te tocó. No, no me tocó, no me tocó en ningún momento. Los 6 meses que estuve en cocina y súper relajado, porque ya una vez que le coges el tranquillo, le coges El rollo. digamos, la manera de Ujú. trabajar con los compañeros, el rollo y tal, y la verdad que muy fluido, muy bien, sabiendo quién es la con la que se puede hablar más, con la que se puede hablar menos, con quién se puede tratar mejor y con quién se puede tratar mejor, y ya está. La verdad es que al principio muy duro, porque claro, todo es nuevo, tenías que aprenderte muchísimas hamburguesas, muchísimos procedimientos y tal, pero ya una vez que le vas cogiendo el truco, es cuando ya te dicen, mira, que ya termina el contrato y te tienes que ir yo. Pues, Claro, es lo que hay, claro. no es una decisión mía. Pero Lo que bueno, es la dinámica. Vale. sí, sí, en ese momento sí. Y cuando acaban los 6 meses, bueno, te buscas otra cosa, pero te quería preguntar, ¿recuerdas qué hiciste con el primer Ujú. salario? El primer salario, sí, un viaje con mi novia en ese momento. Yo flipé, yo vi esa cuenta que para mí era como si hubiera ganado la lotería y dije, vámonos de viaje. No recuerdo exactamente dónde fue, pero no creo que fuera muy, muy lejos porque en ese momento no tenía coche. Pero algún sitio seguramente de montaña o algo, porque claro, al tener nosotros costa, pues dijimos, mira, lo contrario. Claro. Y nos iríamos a algún sitio de montaña, de fresquito, seguramente. Sí, No sí, sí. recuerdo exactamente dónde, pero sí, sí, un viaje cayó. Vale, vale. Bueno, y cuando acaba eso, ¿qué haces? Pues creo que hay como un momento de transición en el que sigo echando currículums y tal y no encontraba nada. Y me planteé un grado medio, no, un grado superior, porque al tener bachiller podía Sí. hacer grado superior. Y estuve una época estudiando, pero seguí echando currículum y tal. Y me salió por Infoyo ¿cómo se dice? Promotor de Scalestri, de la marca Scalestri, en el Corte Inglés. Promotor de Scalestri. ¿Y qué es? Sí, en Navidades. Un promotor básicamente es el que está promocionando, en ese caso, la marca Scalestri. Yo estaba en una zona que era de juguetería, Sí. al lado o detrás mía todos los coches y temas de Scalestri, Ajá. y me tenía que estudiar como un catálogo de los diferentes Scalestri que hubiera y no venderlo, sino que alguien si me preguntaba, pues informarle un poco Ah, y si quería cualquier cosa, pues se lo dabas y ya está. claro, Y claro. pero ahí estuve muy poco porque como era Navidad, era tema trabajo puntual. Sí, sí, sí. ¿Y hay, Sí. hay mucho friki del Scalestri? En ese momento cuando, a ver, padres, madres que me preguntaban a lo mejor algún coche, algo puntual, no era muy grande porque el Corte Inglés de San Fernando, allí en Bahía Sur, no era especialmente grande la parte de juguetería y era un stand pequeñito. Porque recuerdo anteriormente que otros compañeros me decían que le pusieron, que eso hubiera estado muy chulo, que me lo hubieran puesto a mí, pero no. Un circuito con Ujú. el cochecito y Claro. tal, que era como más llamativo y tal. A mí no me lo pusieron. Yo estaba al lado de los juguetes, de la juguetería, y ese sí, ahí también me tocó un jefe cabroncete, Joder, qué que suerte. no era mi jefe, sí, no era mi jefe como tal, sino era como el que llevaba la parte de juguete, Sí. y a mí más recuerdo que me decía, porque claro, yo tenía que vestirme como los del Corte Inglés, y a mí mucha gente me preguntaba por si yo trabajaba allí de traje de chaqueta. Sí, Y sí. yo decía, yo no trabajo para el Corte Inglés, estoy en el Corte Inglés, pero yo no trabajo para el Corte Inglés.
Y claro, el jefe en ese caso, que era un poco toca pelota, pues era de la parte de juguetería. Sí, Y como me veía ahí, me decía, mira, tú aquí vas a estar un tiempo, allá tú como quieras llevarlo, pero yo que tú, si a ti te preguntan sobre, no sé, en vez de Scalestri, pues otro juguete. Yo que tú le informaba, le preguntaba para que se te vea como que como que estás como dando a entender de que no solo estaba ahí como para solo eso, sino que para algo más. Y yo, bueno, vale, pues no sé, pues haré lo que tú me estás diciendo. Pero el tío era como muy meticuloso, muy estricto. Tuvo también, me acuerdo, pelea con mi jefe de Scalestri, porque claro, en ese momento creo, no sé si era de Madrid, a mí me contrataban como una persona de Scalestri para estar en el Corte Inglés para vender Scalestri. claro, claro. Y no tendría por qué meterse ese jefe que es Corte Inglés, tema, pues bueno, un lío. Que si no, que no tendrías, porque claro, yo le informé, le digo, mira, a mí me está pasando esto. Yo estoy en la parte de Scalestri, pero este tío me está diciendo que no solo eso, sino que haga, no, tú tienes que hacer lo de Scalestri, lo que yo te he dicho, porque a mí, claro, él está interesado que se venda Scalestri, Claro. no que se venda tal juguete o tal muñeco. Y era, bueno, ahí, De hecho, te contrataron para eso. Claro, para vender Scalestri. exacto, exacto. Y en ese momento, en eso que fue un poco, ahí tuve poco, lo que te digo, pero bueno, menos mal. ¿Has visto lo visto? Claro, claro. Jolín, pues vaya. Tema Navidad, sí, sí, Navidades sí. movidas tuviste ahí, sí. Vale, ¿y luego qué? Luego ahí empecé a echar más currículum, veía que no me llamaba y digo, bueno, pues nada, habrá que estudiar algo. Y pensé, digo, mira, me saco la parte de Pero espera, socorrista espera, para Miguel, trabajar. espera. Dime. ¿Tus colegas estaban en tu situación allí, tío? Mm, ¿Estabais todos así? ¿Toda la juventud estaba igual? Sí, la mayoría estaba bastante jodida, sí. Era una situación en la que no había trabajo y lo que te digo, tenías que ser o camarero o funcionario o militar. Y la mayoría de mis Claro, claro. colegas pues sacaban trabajo de lo poco que había y con suerte si conocías a alguien, lo que te digo, estabas un tiempo o en varios trabajos, X tiempo o no sé, es que era muy, muy No, no, complicado. claro, Yo claro. estuve hasta pensando, yo estuve con mi padre incluso para llegar a un momento, porque claro, yo ya llegaba, eso ya mucho más tarde, no mucho, pero que ya tenía una cierta edad y claro, me veía en el que no estaba consiguiendo ningún trabajo y hablé con mi padre y digo, papá, voy a montar algo para por lo menos subsistir, para tener, porque claro, Claro. si los estudios no se me daban relativamente bien, o era eso o trabajar. Y ni una cosa ni la otra, digo, bueno, voy a montar algo. Y estuve como también investigando a la hora de montar. Pero no lo hice porque, eso ya más adelante, ya me vine hacia aquí, a las Islas Canarias. Vale, vale, vale. Pero sí, la situación estaba y está Claro, es que bastante lo jodida. estás pintando como muy complicado. Fíjate que al ser una zona de costa, que yo que Por- sé, en hoteles a lo mejor o en cualquier cosa, claro. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso me lo preguntaba mucho cuando ya estaba aquí. Dice, ¿cómo es que te viniste de Cádiz aquí a las islas si se supone que también es turístico verano? Y digo, sí, claro, hay hoteles, pero es estacional. Es 3, 4, 5 meses como mucho de verano. Ya después cierra porque el tiempo empeora. Y esa pregunta me la hicieron mucho, sí, la verdad. Se le chocaba. Claro, claro. Vale, vale, pues continuamos el recorrido. Sales del Scalestri y ¿qué? ¿Qué pasó luego? Salgo del escalestro y digo, mira, pues tengo que plantearme la idea o la cosa de decir, tengo que formarme en algo. Y dije, pues me saco lo de socorrista, para trabajar de socorrista. Ujú. En piscinas, en playas, en hoteles, lo que sea. Y también me saqué lo de vigilante de seguridad. Y me saqué los dos. De trabajo de socorrista, sí es verdad de que tuve bastante suerte, porque trabajé en dos hoteles, uno en Barcelona, en Chiclana, y otro en otro hotel que ahora no recuerdo. Aldiana, un hotel solo alemán. Fue buenísimo. Yo no sé, porque era una empresa que no sé si sigue existiendo, creo que sí, se llama Ludic, y esa pues, yo no sé, echaría currículum y me llama a los meses, me dice, mira que tenemos aquí un currículum tuyo, yo ni me acordaba. Dice que eres socorrista y tal. Digo, sí, digo, lo único que no tengo experiencia porque no he trabajado, lo mismo de siempre. Y me Sí. dice, vale, no te preocupes, vas a trabajar en Chiclana, en un hotel alemán. Digo, yo no sé alemán. No, con un poco de inglés que sepa, yo, pues bueno, con mi inglés de tercero de la ESO, allí vamos para adelante. Digo, bueno, pues nada. Y allí pues estuve 2, 3 años por temporada. Habría desde mayo hasta septiembre, que para ser un hotel de verano habría bastante tiempo.
porque lo normal es junio, julio, agosto y poco más. Ajá. Tampoco, pero ese hotel sí habría más porque al ser alemanes como que venían antes. Sí, sí, sí. Y ahí estuve 2 o 3 años. Y la verdad es que entre bien y mal. ¿En qué año estamos ya? No recuerdo bien, pero habrían pasado 2 o 3 años. 2005, 2006, no recuerdo más o Vale, menos, vale. pero no había pasado. Entre que terminé lo del McDonald's hasta que me formé con eso y me llamaron, en torno ahí, por ahí. O Sí, sea puede ser. que del Scalestri saltaste al Hotel Alemán. Ajá. Sí, No hubo nada entre ahí medias. solté el estudio. Estuve formándome, sacándome lo de vigilante, estuve haciendo Y lo de trabajo de... nada. Nada, echando currículum, lo que te digo, me llamaron de la empresa esta que yo había echado Sí, sí. hará eones y ahí fue cuando me dijeron, mira, pues tenemos tu currículum aquí y a lo mejor yo lo echaría en un tiempo cuando me saqué lo de socorrista y pasarían meses hasta que me llamaron. Joder. Y así fue, pasaba el tiempo. No, mi situación creo que la mía como la de muchos de allí, por lo que en ese momento estaba un poco fastidiosa. Claro, Y creo que sigue porque tengo a mi hermana allí y también lo está pasando un poco regular. está complicado. Vale, venga, Está nos complicado. vamos al hotel. ¿Qué recuerdas de esa situación? Pues nada, llego al hotel, a mí me dejan allí y me dicen, mira, vas a estar en la parte, porque eran 10 horas, 5 horas en piscina, 5 horas en playa. Digo, mira, pero socorristas de playa, yo no, eso necesitabas como un permiso especial, ¿no? Yo tenía lo de socorrista en piscina. Y dice, no, vas a estar 5 horas en piscina, tema que si tienes que entregar toallas, en ese hotel eran 2 piscinas y por medio un puente. Ajá, Lo típico, que no se ahogue nadie, que no se ahogue nadie básicamente. y que básicamente, y en los momentos más tranquilos, pues repartes toallas, ¿vale? Y las otras 5 es en playa, pero tú no socorres a nadie. Era como, no es playa privada, pero tenía un acceso en el que bajaban los alemanes y tú te dedicabas a las tumbonas. Pues las tumbonas era el palo de la sombrilla y las Sí, tumbonas sí. se cerraban. Y tú te dedicabas a cada vez que llegaba alguien, te decía, mira, quiero aquella tumbona. Tú le abrías la tumbona, le hacías un ticket y ya está. Ujú. Y nada, eso era básicamente sobre el papel muy bonito, pero a la hora del trabajo era como muy, muy caótico, ¿Por? porque sí es verdad de que es un trabajo muy tranquilo en el aspecto de que estás muchas horas allí y tal, Sí, sí. pero lo que siempre pasa, a ti si te ven que estás tranquilo sin hacer nada, es el típico que dice, pues está tocando los huevos, no, este tío debería hacer más cosas, no sé por qué, pero siempre había como... Este sujeta. Exacto, yo no sé, vamos a ver, si mi trabajo consiste en tener que estar vigilando una piscina, yo no te voy a hacer malabares, yo tengo que estar sentado o de pie o lo que sea, pero tener que estar atento, que ya de por sí es un aburrimiento porque no se hace, entre comillas, nada, sino vigilar que no se ahogue nadie y quiera que no es un estrés o es una tensión que Pero dices bueno, tú, algo harías. cualquier cosa. Escúchame, que estarían los animadores también, tirarían de ti un poco cuando estabais allí en la piscina, ¿no? No sé. Que va, los animadores iban a su bola hablando en alemán, yo no me enteraba de nada. Yo estaba allí sentado en la silla, que tampoco nos ponía ni una sombrilla ni nada, yo me tenía que poner una gorrita, yo me embadurnaba en factor 50, porque es que si no parecía un gusilú, y digo, no, yo aquí no me muevo, estaba ahí en la esquina, y de vez en cuando pues repartía alguna toalla y tal. Lo que sí es verdad de que los alemanes no son como los españoles. Yo recuerdo que los alemanes tiraban al niño a la piscina, el niño no sabía nadar y tú atento con el niño con la cabeza asomada, pero por que se iba ahogando y tú atento a que el niño y yo, pero se va a ahogar. Yo como que queriendo saltar o con el culo apretado y diciendo, este se ahoga el niño. Y te iba de una esquina a otra esquina como los patos, como los perritos, Sí, sí. así, poquito a poco. Y el tío nadaba. Pero claro, el padre lo tiraba Sí, directamente. Ni manguito, nada. A aprender a las malas. Venga, tírate, a nadar, a sobrevivir. Digo, Madre bueno, mía. pues nada, ahí está el socorrista, como dando a entender, dice, ahí está el socorrista y en el momento que pase algo, pues ya saltará. Pero bueno, también cosas de los niños tirarse desde el puente, porque había un puente, Sí. yo qué sé. Lo típico de los balcones y los Los ingleses. alemanes, pues, los ingleses, pues esta gente es desde el puente. Bueno, lo que sí la parte de la playa era como muy tranquila al principio, porque me tocaba muy temprano, desde por la mañana, y los alemanes en ese caso se iban a las piscinas a churruscarse, y cuando se aburrían decían, vamos para abajo. Miguel, Y escúchame. Bebe un poquito de agua. Respira.
Mm, Macho, venga, vas como una moto, no me doy tío. cuenta, no Qué, me doy qué cuenta, no me doy velocidad, tío, cuenta. qué velocidad. Me, me empiezo a enrollar. Vale, que bien, bien. No, no, continúa. Si solo quería que respiraras porque estaba viendo que peligrabas. Digo, este hombre se me Es asfixia. que llevo 2 cafés, tío. Venga, Estoy va. acelerado. Y nada, y en la parte de la playa, eso lo que te estaba contando. Estaba desde por la mañana, que era lo más tranquilo. Después, cuando los alemanes ya se terminaban de aburrirse en la piscina, pues se iban para la playa. Y nada, y era básicamente eso. Le decía en tu inglés porque le tenías que preguntar la habitación. Recuerdo que tenías que Sí, preguntarle la habitación. Y claro, yo no lo decía, me aprendía las frases en alemán, que no me acuerdo ni sí, cómo se sí, sí. decía. Te aprendía 2 o 3 frases y con eso tiraba. Y me acuerdo, una de las cosas que pasó, que parece ser que había como una alerta en el que la marea iba a subir muchísimo, eso estaban las hamacas arriba, y estábamos como a primera pie de playa, básicamente. Y la marea estábamos en alerta porque iba a subir muchísimo. Claro, ahora tú imagínate que a mí me viene el jefe o el director del hotel y me dice, mira, que de tal hora a tal hora no se puede sentar nadie porque va a subir la marea. Pues ahí me dejaban a mí con todos los alemanes y yo Claro, decía, mira, que no se puede. No me entendían, que no se puede, que no se puede. Dice, ¿cómo que no se puede? ¿Cómo que no se...? Bueno, se lió en plan de que yo, claro, como a mí me dijeron eso, yo no lo dejé a nadie que se sentara, pues vino el director claro, a una hora o 2 horas después y dice, mira, que vamos a dejar que la gente se siente porque al final no era tanto la alarma. Y nada, se dejó. se Pero quejarían en recepción de que el socorrista no les claro, deja. el socorrista, Claro, claro. exacto, exacto, era eso. Porque toda la mierda y todo lo malo que tal es para ti, porque el director está allí tranquilo y dice, bueno, yo he dado el aviso de que no, pero mm, el que está de cara al público eres tú y el que dices que no eres tú. Y Claro. ya el director llega y dice, venga, vamos a dejar que la gente se siente. Y él pues recibe los aplausos y yo digo, venga, vale, pues nada, para adelante. Pero fue un momento caótico en ese aspecto porque, claro, no te entienden, tú no sabes el idioma, tú le quieres explicar, Claro, no hay ese entendimiento y es un poco, te sientes impotente, ¿no? Porque quieres expresar, quieres hablar y no puedes, pues claro. es algo complicado. Pero en esa temporada sí, bueno, te sigo, no sé si te sigo No, contando. déjame, que es que, macho, ¿sabes? Me vienen preguntas, pero como no paras, se me olvidan. Dime, dime, venga, vale, Entonces te perdona, quería perdona. preguntar, oye, ¿se queman mucho los alemanes, tío? Sí, tu obsesión en la vida yo creo que es llegar al hotel, poner la toalla y tumbarse al sol como un gato para arriba. Para quemarse, para ponerse colorados. Sí, exacto, sí. Yo creo que cuando llegan a Alemania, allí o donde sea, de su lugar de origen, es en plan, yo estoy más moreno que tú y he disfrutado más del verano, básicamente. Pero, Porque lo que era la piscina sí se bañaban, pero eran más los niños. claro, pero enfermarán, tío, ¿no? Ah, Tanto calor. seguramente porque yo crema no vi. Yo lo que vi es que estaban rojos. Tuve cerveza, ¿no? Sí, sí. Bueno, allí nos pasaban cosas de que a lo mejor dejaban al niño y los padres se cogían una cogorcia impresionante y no aparecían. Y dices tú, bueno, vale, pues nada. Es como si fuera yo el niñero o algo allí. Digo, Claro, no, está el niño ahí disfrutando, pero los padres están drinking. Digo, claro. bueno, pues nada, son vacaciones. Lo más surrealista que te ha pasado. Allí lo más surrealista, lo más surrealista la comida que te daban, porque a mí me daban un bocadillo y eran siempre el mismo, de chope y era una Sí, mierda. Eso era lo más, sí, porque era un bocadillo que los compañeros y bueno, porque no estaba yo solo, había más compañeros y era pero penoso. Yo me llevaba mi comida, mi claro, tupper y tal en frío porque yo no podía calentar nada, claro, claro. pero lo que era el bocadillo era siempre exactamente lo mismo, todos los días igual. Digo, yo, no, yo me traigo mi comida, aunque sea mi filete de pollo frío. Claro, qué mal. Adelgacé un montón. No, no. Sí, Qué incongruencia, ¿verdad? Que seguro que tienes un chiringuito ahí al lado que sí. está poniendo comida constantemente y a vosotros nos pueden dar de comer mm, un plato. Claro, lo único bueno que teníamos que eran las 5 horas de playa, si teníamos un chiringuito al lado. Y ahí un año, porque no era el primer año, creo que a los 2 siguientes, es cuando empezaron a poner un poco de tapas frías para complementar, porque en ese momento solo eran bebidas, porque claro, eran todo incluido con la pulserita, Sí, sí, y eran bebidas rápido y tal. Y ya sí llegaron a poner un poco de tapas frías, y ahí sí empezamos un poco nosotros a gorronear. Pero si no, te tocaban piscinas y te comías el bocadillo que daba más pena que otra cosa. claro. Pero sí, sí. Como anécdota es eso. Oye, el tema propinas, ¿con el socorrista se portaban?
¿qué se va a aportar? Si a mí me veían como un palo. Y si tú pones ahí un espantapájaro y era como yo. O sea, eres invisible. Casi, casi. A mí, como mucho, me daban la turra los de mantenimiento, porque los de mantenimiento se ocupaban, porque claro, en playa tú estabas hasta una cierta hora y los alemanes les gusta estar X tiempo. Y tú, imagínate, yo me iba a lo mejor a las 8 de la tarde, pues los alemanes se iban a las 10. Pues yo dejaba las tumbonas abiertas, no abiertas, sino, claro, porque estaban los alemanes sentados. Y a mí me daban mucho la turra los de mantenimiento porque ellos iban detrás a la hora que tenían que ir para cerrar las tumbonas. Y había de problemas porque decía, el vigilante no le ha dado la gana, el socorrista no le ha dado la gana de cerrar las hamacas, me la han dejado abierto. Si no estabas ya. Claro, pero ¿cómo saben ellos que yo me he ido estando el alemán allí disfrutando de la playa y no lo he hecho porque yo no quiero? Entendían o querían pensar, para meter mierda, querían pensar de que yo no lo hacía porque no quería. Claro. Y no era así, era porque el alemán se queda hasta que se vaya el sol o quiere ver el atardecer o lo que sea y no se quiere ir. Y yo no le voy a decir, mira, levántate. O está durmiendo la borrachera. Está durmiendo, claro. Exacto. Y yo y mis compañeros tuvimos muchos problemas con los de mantenimiento por esos motivos. En ese aspecto sí, tuvimos bastantes problemas. Claro, claro. Oye, ¿es un mito o es real eso de que los socorristas ligan? En mi caso, no. Yo no ligué una mierda. Yo te digo, yo estaba allí. También es verdad de que yo en ese aspecto soy un poco alemán. Tenía novia en ese momento y yo hacía mi trabajo y me iba. Yo creo que me ofuscaba más el tema de que el bocadillo era una porquería, Sí, sí. de que si estaba allí, estaba prácticamente 5 horas o dando vueltas. Eso sí, me daba un sueño cuando terminaba de comer, que un truco que me dijeron, dice, es mójate los pies en agua para que te espabiles un poco. Me daba un sueño, eso sí lo recuerdo un montón, que tenía muchísimo sueño, porque no tomaba café en esa época y me daba muchísimo sueño. Digo, me voy a echar un poquito de agua en los pies para por lo menos espabilarme. Pero ligar en ese aspecto no. Era un hotel muy familiar, venían muchas familias y no. Los que sí ligaban más eran los camareros, los que estaban en tema discotecas, entregando bebidas. Es como mucho más cercano. A mí no se me acercaba nadie. Si no fuera yo que me acercaba porque alguien se fuera a ahogar o algún niño estuviera. Claro. Pero no, la verdad. No, era un poco diferente el trato. Vale, ¿y cuánto tiempo estás haciendo eso, Miguel? Ahí estoy en ese hotel 2-3 años por temporada, 1 año de verano, 3 años así. Y después a mí me echan de ahí porque, pues no sé, porque ya no querría. No, mentira, tuve un problema con el de mantenimiento, sí, exacto, por lo que te estoy diciendo. Por eso mismo, me echaban en cara de que yo dejaba las hamacas abiertas cuando no era así. Y me encaré a uno de los de mantenimiento y le dije que eso no era así. Y creo que eso llegó al jefe porque eso lo llevaba un chaval, un hombre de Madrid. Sí, sí. Porque ese hotel era en Chiclana. Tenía que coger mi coche y eran como 30 kilómetros hasta llegar allí. Y le llegarían la información de que yo no hacía mi trabajo bien o lo que fuera, no sé cómo lo adornaría, y me echaron de ahí. Uh-huh. Y de ahí la misma empresa me llevó al Barceló, que era en el mismo Chiclana, en la misma ciudad, la misma parte turística, pero en otro hotel. Ahí también estuve como 2 o 3 años de temporada. Entonces no te despidieron. No, me reubicaron, mejor dicho. Eso es. Exacto. Ahí sí. Ahí ¿Qué tal en el segundo hotel? ¿Ya mejor? Regular. ¿Por? Porque ahí tenía que estar las 8 horas que tenía que estar de pie. 8 horas de pie. Cuando yo un socorrista sí lo veo, lo he visto sentado, nunca lo he visto de pie. Claro. No querían que te sentaras. No quería que te sentaras. Y cada hora eran por lo menos 5 piscinas, una barbaridad. Y cada hora ibas rotando. Ahí éramos por lo menos 3 socorristas. E íbamos rotando en cada piscina. Y de pie. Había mucho cachondeo porque yo al estar de pie me dolía muchísimo las piernas porque era Claro. el estar o el estar estático, y encima ibas con chancla. Claro. Exacto. Yo tenía los pies como uno de los. Tú llega un momento que cuando llevas mucho tiempo de pie apoyas mucho por un lado o por otro, por la parte izquierda o derecha del pie. Y había una pierna que me dolía y me ponía una ¿cómo se dice? Una tobillera. No es. Una tobillera, exacto. Uh-huh. Y el vigilante que estaba allí se cachondeaba de mí. Dice, mira con la tobillera, que parece. No sé, se cachondeaba de mí. Un tonto a las 3.
Que por cierto, que si me escucha, pues le tengo mucho cariño porque después sí tengo mucho contacto ya con él y eso. Pero sí, se cachondeaba de mí, pero como a mí me da igual. Digo, sí, tío, ¿qué quieres? Si estoy de pie, digo, si aquí teníamos que estar sentados. Y había muchos no trabajadores, sino gente que venía a veranear, dice, ¿cómo es posible de que estéis de pie? Digo, mira, si quieres díselo a mi jefe, al director, que estamos aquí de pie. Por la queja, claro. Exacto, por la queja. Pero nada, yo sé que después sí volví a ir cuando ya no estaba trabajando allí porque puedes entrar y sí ya están sentados. Yo creo Claro. que según la dirección, la directriz en ese Pero hotel. bueno, en ese hotel estuviste mejor porque ya había gente española, entonces ya por lo menos tenías relación, tenías contacto verbal con ellos, ¿no? Sí, pero te digo, el socorrista, en este caso yo, tampoco es que tuviéramos mucho contacto porque es que, te digo, van de vacaciones, son familias, se ponen la hamaca, se ponen a leer, se ponen a escuchar música y como que tú estás ahí, pero dando vueltas por la piscina, contacto algún que otro, que como está, tal, pero poco más. Lo que te digo, que algunos se quejaban, me decían, mire, ¿por qué no está sentado? Había ese Sí, pequeño sí. contacto, pero no era una relación de que yo conociera a alguien, no, la mayoría era gente de fuera o algún famoso que fuera por allí, pero Sí, por lo también. demás no. ¿A quién has conocido que se pueda decir? La presentadora de Antena 3, la Susana Griso, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, por allí estuvo, sí. Creo que algún que otro famoso estuvo, no recuerdo ahora, pero una de Telemadrid, creo que, ¿cómo se llama? Una rubita, ahora no recuerdo el nombre, Sí, sí. pero, pero sí, Susana Griso, pero era un poco bastante borde. Era como, yo estoy aquí, tengo mucho dinero, a mí me tienes que tratar de cierta manera y tal. Se veía con mucha prepotencia, Sí, sí. porque no sé si iba con los niños y tal, y claro, pues Pues nada, a intentar agradar y eso. pues eso. Yo sí que me llevé bien con la gente de animación, eso sí que era como éramos de la misma empresa y con la gente de animación sí, la verdad es que ahí sí tuve más contacto que en el otro porque el otro era alemán y este pues sí, Claro, hablábamos el mismo idioma. claro. Oye, ¿cuánto gana un socorrista en un hotel? En mi caso creo que eran 800, puede ser. Creo que después sí aumentó, se subió a 1100, 1200, pero en mi caso creo que eran 800, poco, sí, ¿Y por hacías ahí. 10 horas también? En Barcelona no, en Barcelona echaba 8. Menos mal. Sí, ahí sí. Lo que pasa es que te digo, 8 horas de pie con respecto a las otras. Claro, de la otra manera eran 10, 5 y 5, pero estaba sentado. Claro, Diferente, pero no sé. Yo prefería 10 sentado que 8 de pie. claro. ¿Y el bocadillo era de chope? Ahí no, ahí recuerdo que sí, que ahí nos daban un poco de comer un poco mejor. Creo que había plato frío o algo, sí, teníamos nuestro tiempo para comer y tal, y la verdad que era diferente. Era su catering y tal, estaba muy bien. Vale, Ahí vale. no tengo yo quejas con el tema comida. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto te dura? Ahí lo mismo, 2, 3 años por la temporada de verano. Y ahí sí lo recuerdo me gustó la experiencia porque te digo, con el vigilante sí tengo más relación, porque yo en ese momento sí tenía lo de vigilante de seguridad y yo se lo decía, digo, que yo, o sea, dime dónde puedo echar currículum, tal, ya que tú estás ahí dentro, ayúdame, tal, no sé, un Claro, claro. poco, y me decía, mira, yo estoy aquí como tú, me contratan X tiempo y cuando termina me echan y cuando vuelve la temporada me vuelven a contratar, como que no tiene mucha opción y mucha mano para quedarse ni nada. Digo, pues nada. Y de ahí pues le guardo recuerdo por los compañeros y tal, que sí que algunos sí se mantuvieron. Yo los fui a visitar alguna vez que otra, pero ya de algunos ya perdí el contacto y tal, pero la verdad es que me lo pasé bien. Claro, Estuvo curioso el trabajo ese. claro. Oye, ¿y cuánto tiempo hacía que te había sacado el título de vigilante de seguridad? Con respecto a ese trabajo de Sí, socorrista, claro, desde que te lo sacas hasta que se supone que ejerces, porque no lo pierdes si no ejerces. creo que sí. Lo que pasa es que, claro, ya llevo tanto tiempo ya ejerciendo aquí, que ya llevo 8 o 9 años, que creo recordar que tienes como un plazo. Y si no, tienes que renovarlo. Lo que pasa es que yo sí conseguí trabajar en San Fernando, bueno, en San Fernando. Sí, una empresa de San Fernando que nos mandaron a un festival. Que ahora también, si quieres, ahora te cuento. Hombre, Eso fue claro. curioso. Eso fue graciosísimo. Eso me partí entero. Sí. Eso, buah. Lo recuerdo. Mi madre cuando volví me dice, pareces un Simpson. Y digo, ¿por qué? Dice, porque has vuelto amarillo. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Eso fue.
Que Pero bueno, yo, a espera, lo espera, mismo, yo echando espera. currículum. Zanjamos el tema Dime. del Barceló. Ahí ya terminas esas 3 Sí, temporadas ahí y ya ya, terminé. vale. Exacto. Y lo que me vas a Vale. contar ahora fue después. Exacto, Vale. sí, fue después, no recuerdo cuánto tiempo después, pero sí en eso que me vuelven a llamar, en el que una empresa, X, no me acuerdo, estaba buscando vigilantes, 10, 20 vigilantes, para un festival que se hace en Almería, un festival de 3 días, viernes hasta domingo, y te pagaban 200 euros. Dije, bueno, para 3 días, 200 euros, pues no sé, no lo vi mal. Digo, ya que no tengo nada, prefiero estar haciendo eso que estar en mi casa. Pues nada, a mí no me contratan como vigilante, sino como ayudante de vigilante, como una especie de, sí, de ayudante. Y lo mejor que pudieron hacer, la verdad. Nada, nos ponen, tuvimos que ir a Cádiz, nos llevan en autobús, no sé cuánto tiempo puede ser de Cádiz hasta Almería, creo que a mí se me hizo larguísimo, 6, 7 horas, una barbaridad. Y después, cuando llega, directamente nos dicen, mira, eso es una explanada de arena en el que hay un escenario allí a lo lejos y tanto tú y tú vas a estar a mí me pusieron en una salida de emergencia. Y dice, tú de ahí no te mueves. Yo no sé cuántas, era una barbaridad, era de noche. De ahí no te mueves. Vas a estar con un walkie, si pasa cualquier cosa, avisa al responsable. ¿Vale? Yo vi, no sé qué hora empezaba, puede ser a las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, o hasta las 10, no recuerdo. Sí, sí. Pues tú imagínate, muchísima gente, al principio muy tranquilo, pero muchísima gente. Yo tengo un problema que necesito o ir al baño casi muy a menudo o comer muy a menudo. Esa es la manía que yo tengo. Pues tuve por suerte una barra de las que se ponen en los festivales, Sí. de donde hay comida, donde hay bebida y tal. Y a nosotros nos dijeron que a una cierta hora nos daban de comer. Pues mira, yo por el walkie digo, mira, necesito comer. Yo no sé cuántas horas había pasado, pero yo tenía mucha hambre, yo no sé, yo sabía que tenía muchísima hambre. Y me dice, bueno, ya llegará, no sé qué, por el walkie, a tal hora la tenéis. ¿Qué va? Allí no llegaba la comida. Y yo conocí de casualidad al de la barra, le digo, mira, tengo un problema, que tengo muchísima hambre. Dice, va, no te preocupes. Porque claro, te veías allí, tú imagínate, era yo en la salida de emergencia y era como unas barras que justo detrás era un perímetro, Sí, sí. como un doble perímetro, un doble que cualquier cosa que pasase tiraban para atrás y pues nada, ahí hacían sus cosas. Pues a mí me dieron una hamburguesa, recuerdo, y le digo, y cuando pasó mucho cierto tiempo ya me estaba muriendo del cansancio, porque claro, todo ese rato de pie. Y le digo, mira, dame un Red Bull. No tomaba, tú imagínate, yo no tomaba café. Qué peligro. En ese momento digo, dame un Red Bull. Mira, me sentó súper bien, porque digo, entra fresquito, tal, no sé qué, vale, guay. Pero claro, lo que venía o lo que fue después, un caos, porque fue muchísima gente, tú imagínate un festival, que si pelea, que si gente borracha. No sé si te acuerdas, la droga caníbal, no sé si te Sí, suena. que eso que se mordía la gente luego, ¿no? Claro, pues que yo la primera vez que lo vi allí. En ese momento como que estaba muy en auge. Yo no lo había escuchado por la tele, como que había llegado a España, y yo decía, joder, ¿Qué año era? 2008, 2009, no sé, por ahí, o más, No más, creo, sería. más para No, abajo. más para arriba. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Más para A arriba. mí lo de la droga caníbal me suena de hace unos años, no tanto, ¿eh? Pues en esa época como que fue el auge y entró, no Que yo recuerdo. no estoy muy Pero, puesto en drogas, pero vamos, lo pero que tú me digas. ni yo tampoco. Yo lo que recuerdo es lo que viví, que eso fue una locura. Yo lo que vi Se fue mordían. no, lo que era fue a un chaval como si estuviera borracho, muy inestable, y claro, de repente, claro, los que se encargaban, digamos, de que aquello que estuviera bien, que no hubiera problema, eran los vigilantes. Los ayudantes estábamos en esa zona, yo me movía. Los vigilantes sí, los vigilantes eran por lo menos 20, una barbaridad porque el perímetro era grande. Y unos mostrencos, ¿no? De tíos. Exacto. Pues claro, yo, a ver, no es que sea un mostrenco, soy alto, tengo espalda, pero había muchísima más gente más cualificada que llevaba muchos años, yo no tenía experiencia ninguna, ese era mi primer trabajo como vigilante, Claro. en este caso como ayudante. Y lo que vi fue un chaval que estaba como inestable, muy, muy, como si estuviera borracho, pero claro, cada vez que se cruzaba con alguien, como era muy,
muy violento. Y claro, no mordía, pero empujaba, se peleaba. Bueno, vinieron 3 vigilantes, se pusieron encima Bueno, y nada, no pudieron con ese tío. Vinieron, yo no sé si 3 o 4 tíos más encima. Pues no pudieron con ese tío. Y ostras. me lo dijeron, dicen, mira, que se está tomando la pastilla esta, no sé qué, tal. Pues no sé cómo lo cogieron y lo llevaron a la parte de atrás mía. Y ahí yo ya no sé, no tengo ni idea de lo que pasó ni nada, pero yo sé ahí que yo no sé si le mordió a alguien o no le mordió a alguien. Yo lo que vi que era 1 contra 10 y pudo. Y digo, pues ha Joder, cogido, la yo qué sé, droga, como si tío. hubiera tomado anabolizante. Sí, 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 sí. la droga te vuelve carumba. Madre mía. Y con respecto a lo que tú me estabas diciendo antes de que si se ligaba o no como socorrista, ahí sí ligué, Pero espera, es que ahí sí ligué. nos habíamos quedado en la segunda parte de que llegas al camarero y le decías que estabas muy cansado. Ah, sí, bueno, le pedí ese Red Bull, me lo tomé y claro, a medida que iba pasando la noche fue lo que pasó con respecto a lo de la droga caníbal. Y nada, la noche iba pasando, festivales, bueno, lo que era la música tal, era como de música electrónica, me acuerdo. Y yo lo que también recuerdo era, joder, estoy aquí, estoy en un sitio que cualquier cosa me puede pasar, porque cualquier loco que venga te puede reventar la cabeza aquí en un momento que se le vaya. Yo estaba al lado, derecha, con los de repartiendo bebida, comida y tal, por la parte izquierda, los baños. Los baños en el que se veía todo de hombre, en este caso de hombre, y se veía todo. Yo veía a la gente meando, yo veía a la gente no meando, de todo. Y claro, a medida que iba pasando la noche, pues más perjudicado estaba la peña. ¿Y qué pasa? Y con lo que respecto que te decía que yo ligué, pues una chavala con el grupo de amigas dice, mira, qué guapo tú, ¿no? Y yo, bueno, y tú lo dices, una fotito, una fotito. Mira, yo no sé a qué hora sería, pero yo tendría que tener un careto que digo, yo esa foto no sé dónde la vas a guardar. Me hizo las fotos en tipo selfie, digo, venga, para ti. Nada, qué guapo, ¿cómo te llamas? No sé qué. Yo, Miguel, encantado, encantado, no sé qué, 2 veces. Yo no recuerdo ni la conversación como así. Eres muy guapo, eres muy guapo. Lo típico que cuando ya Está está morado. bebido, pues Sí. me vería como George Clooney, y no llego ni al George, ni al Clooney. Y nada, y esa primera noche, digamos que terminó muy, muy mal, porque el festival terminó como media hora antes. Mira, se terminó media hora antes, tú imagínate, toda la gente bebida, drogada, hasta arriba. Tongo, tongo, hemos pagado y nos están echando media hora antes. Bueno, se lió tanto que los vigilantes se pusieron en línea recta haciendo como una fila, como los gladiadores, se pusieron unas manos cogidas de otras y la gente es que no se quería ir porque que ya había pagado para estar hasta, yo qué sé, las 7, las 8 de la mañana. Sí, sí. Y había allí, yo no sé, 3.000, 4.000 personas, eso era una Ostras. burrada. Y ahora te veías tú a todos los vigilantes cómo iban, tipo gladiadores, empujando a todo el mundo para poder sacarlos del Eso es recinto. peligroso, tío. Ahí vuelan las botellas, ahí vuela todo. Eso fue una locura, eso fue impresionante. Lo que más me impresionó fue que ya una vez que todo el mundo había salido, los vigilantes ya estaban como para recogerse, aparece uno y se encara con un vigilante. Tú imagínate el vigilante 3x3 y le dice esa persona que estaba a tope de todo. Yo de aquí no me muevo, tú no aquí porque yo he pagado. Ahora te ves tú, el tío que estaría hasta arriba de todo, con 10 vigilantes. Pues el vigilante que hizo, le metió una masca. ¡Pam! Empezó aquello, la pelotera, ya vino la Guardia Civil, ya estaba la policía. Bueno, eso fue. Y yo, ¿en dónde me he metido? Yo por 200 euros. Era una locura, era una Pero locura. tú allí quieto en tu sitio, ¿no? Exacto, yo allí quieto. Es verdad que cuando ya estaba todo el pescado vendido, que ya estaban echando a la gente para afuera, digo, mira, pues ya me voy moviendo justo detrás de los vigilantes para que los vayan echando. Para hacer bulto, claro. Exacto, exacto. Porque claro, ya nos íbamos todos. Y los que trabajábamos nos queríamos ir, y los que estaban disfrutando no se querían ir porque puesto han pagado, pues claro. Y eso fue la primera noche. Y yo digo, ¡fua! Y me quedan 2 noches más. Digo, esto no sé cómo va a terminar. ¿Volvíais a casa? ¿Volvíais a casa a dormir y luego volvíais? No. La cosa es que decían, no, te van a poner un sitio para dormir. Nos pusieron unas casetas de campaña al lado del festival. Yo no dormí, ni mis compañeros, nada. Pero lo que es, nada de nada. Casetas como de las obras. Sí, de campaña, como si tú te vas a un camping justo al lado del festival. Sí, justo al lado del festival.
de tela o de lo que fuera, de plástico. Ah, tienda y de para allá. campaña, o sea, una Tienda de campaña, sí, de camping. Pensaba que decías caseta, tipo bungalow o algo de eso. Ojalá me hubiera dado con un canto en los dientes. No. Eso era una mierda, eso era de tela de lo de camping, Sí. a dormir ahí. Y yo me acuerdo que iba con otro chaval que me tocó, pero fatal, yo lo pasé malísimo. Aparte, yo cuando me pongo nervioso, no iba al baño como tendría que haber ido. Y claro, nos pusieron unos baños que tenías que hacer cola, que era un baño de los de obra, Sí. con todo el sol pegándote, porque eso era verano, era un festival de verano. Madre Pues tú mía. imagínate, eso era. Bueno, y en esa primera noche me enteré que un negro 3x3 se había colado donde estábamos nosotros durmiendo en pelota. Y los vigilantes tuvieron que coger a ese tío a echarlo Pero que se de había donde, colado en de donde pelota. estábamos. ¿Pero por qué? Sí, no El sé. colocón que llevaba. Total. Estaba súper mega desubicado. Él vio caseta de campaña o vio lo que sea y dice, yo me vengo aquí a liarla. Y Madre mía, yo chaval. flipando. Y eso la primera noche. Eso fue un espectáculo. Eso fue digno de recordatorio. Uy, Y había compañeros que hablando con uno y con otro se querían ir porque eso no lo aguantaban. Eso era increíble. Eso era lo que te estoy contando y diciendo, bueno, si eso es el primer día, no me quiero imaginar los 2 siguientes que quedan. y por 200 pavos, tío, por 200 euros. Sí. Sí que está mal el trabajo allí, ¿eh? Estaba la cosa jodida. Para mí me parecía mucho, imagínate, pero ya cuando yo regresé dije, esto no está pagado. Madre mía. ¿Y qué pasa? ¿Que se fueron antes de que acabara el festival los compañeros? Hubo algunos compañeros que sí se fueron antes. Y de lo que después me enteré es que esos compañeros, como no descansaron bien, creo que tuvieron un accidente y alguno murió. No me digas. Joder. Sí, después me enteré que el que conducía, no sé si es que no durmió bien, no descansó y creo que tuvieron un accidente y creo recordar que alguno falleció. Qué pena. Y dije, bueno, por menos mal que, porque claro, nosotros nos ponían el autobús de ida y el autobús de vuelta cuando terminaba, pero entre medio si te querías ir, ¿no? Y pasó eso. Recuerdo eso. Que Joder. digo, joder, pues menos mal que aguanté. Madre mía. Bueno, ¿y qué pasó el segundo día? El segundo día ya fue mucho más tranquilo porque dije, si la primera noche ha habido esto, digo, la segunda va a ser peor, porque si se termina media hora antes, espero que esta vez termine en su momento. Y sí, ahí fue ya mucho más tranquilo y las otras no, si pasó algo no lo recuerdo porque la primera noche fue como la explosión Y ya está. las 2 siguientes fueron mucho más tranquilas. Claro, Sí, claro. lo único que recuerdo fue el autobús de vuelta que estábamos todo el mundo ya muerto. Y fue por eso que cuando me vio mi madre dice que eres un Simpson, porque claro, eso era una explanada de tierra. Tú imagínate con toda la polvareda, cuando me vio dice, eres un Simpson. Claro, porque estuviste 3 días Amarillo. allí sin ducha, sin nada. Claro, eso era sin ducha, sin nada. ¿Ibais uniformados? Sí, yo un uniforme que nos daba, bueno, un uniforme, o no solo un uniforme, sino era como una especie de peto. ¿Un chaleco? Sí, exacto, un chaleco. Eso, si lo llamas uniforme, sí. Madre mía. Qué ruina. Y los vigilantes, pues sí, ellos estaban más reglamentarios, sí, pero nosotros no. Era como una empresa pirata, creo que era en ese momento. No controlaba, pero ¿Sería sí. de porteros de discoteca o de cosas de esas? Yo lo que sé es que digo, buah, ¿dónde me he metido, chaval? Increíble. Pero bueno, fueron ese fin de semana y ya no me volvieron a llamar. Hombre, Digo, pomeo. la verdad que sí. Locura extrema. Vale, ¿y luego qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos? Ahí ya me planteo yo lo que era el tema de cuando llevo una temporada, porque ya ahí no estaba estudiando, dije a mi padre, digo, mira, estoy echando currículum, a mí no me llaman, digo, me planteo que si tú me ayudas tal económicamente, montamos, o quería montar una tienda de chuchería, porque en ese momento como que lo vi y tal, no sé qué. Y claro, no se llegó a materializar eso porque yo cuando estaba de socorrista, conocí a un chaval que es Nacho, que seguí tomando el contacto con él porque también hizo lo mismo que yo, se sacó lo de socorrista y se sacó lo de vigilante. Ajá. Y él es de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Tiene familia allí y tal. Y me dice, mira, están buscando gente en una isla, me dijo, en las Islas Canarias. Yo por eso de aquel entonces no había venido nunca por aquí, no conocía nada. Y era como que para mí Canarias era varias islas, la Gran Canaria y Tenerife. Pero son muchas más, puesto que mi nivel geográfico no llegaba más. Y dije, bueno, vale, necesitan vigilantes.
porque no hay y están buscando. Y dije, bueno, para estar haciendo nada en San Fernando, Claro. aprovecho y me voy a Canarias. Ujú. Y claro, y lo que no quería era irme yo solo, porque claro, irme yo solo, pues decía, mira, pues más complicado para la hora de buscar casa o lo que fuera. Y él me dice, mira, un compañero mío, amigo, también está en tu misma situación, él es vigilante y quiere irse. Digo, venga, pues nos vamos los dos. Yo no lo conocía a él, pero por lo menos no iba solo, iba acompañado, aunque no lo conociera. Claro. Y nada, y nos cogimos un avión desde Jerez hasta lo que era Fuerteventura. Que cuando yo vi Fuerteventura dije, esto es Marte, ¿Por? el planeta Marte, porque digo, está árido, árido, era seco, piedra, volcán. Yo no había, a mí me impactó porque, a ver, en San Fernando sí hay zonas que tiene montaña un poco más en el interior y árboles, pero es que aquí no había nada, ningún tipo de árbol. Sí, sí. Era como todo casitas bajas, muy árido, mucho pueblo. Y a mí lo que me chocó cuando yo llegué a Fuerteventura era que teníamos hambre, llegamos de noche, no conocíamos aquella zona y estuvimos en el centro, que era o sigue siendo Puerto del Rosario. Ajá. Y nosotros fuimos a una hamburguesería, dijimos, vamos a comprar una hamburguesa. Pues yo no vi hamburguesa. Yo cuando vi digo, que yo, a ti te ha tocado una hamburguesa. No tenía hamburguesa. Era lo que ya después me di cuenta con el paso del tiempo, cuando ya estaba aquí, era pollo deshilachado. Es pollo, pero desmenuzado. Y dije, pues esto no es hamburguesa, yo quiero una hamburguesa. Nada, eso fue como anecdótico, ¿no? Sí, sí, sí. Pues cuando llegamos aquí, pues a mí me lo pusieron como todo muy bonito. Vas Pero a ya hablaste trabajar. con la empresa, hablasteis con ella, ya ibais con el contrato firmado. Exacto, verdad, esa parte me la he saltado. Cuando a mí el compañero, mi amigo, me dice, mira, que necesitan trabajo tal, yo me pongo en contacto con la empresa, que es Atlantisegur, que sigue existiendo, y me dice, mira, tenemos este tipo de condiciones, que para mí la verdad eran muy buenas, vas a ganar 1.100 en un trabajar de noche, eso sí, en ese caso eran 12 horas, y eso sí, el alojamiento no te lo podemos dar, tienes que buscártelo tú, y te vamos a hacer fijo, así, de pronto. Y dije, joder. Y yo digo, pero sin entrevista y sin nada. Dice, no hace falta. Tú vas a llegar, tú tienes tu contrato firmado, te lo envío por email, tú lo firmas, me lo das de vuelta y tal. Digo, joder, dice mi padre, esto es una estafa. Esto tiene que ser mentira. Dice, claro, porque tú estás en una situación que estás buscando trabajo, que a ti tienes que, para ya entrar en un trabajo, tienes que hacer como 5 entrevistas antes, como si fuera a entrar a la NASA, que de buena primera te digan, no, vas a entrar con estas condiciones, que no que fueran muy buenas, pero tampoco eran muy malas, Claro. y fijo. Eso sabes por qué es, ¿no? Porque necesitaban el título tuyo de vigilante. Claro, estaban necesitados de esa mano de obra que no tenían. Claro. Cuando ya llegué, me di cuenta del por qué. Pero cuando yo estuve buscando lo que era alojamiento, dije, ya sé por qué. No había alojamiento ninguno. Prácticamente los que había era porque estamos hablando de hace 10 años. Ajá. Y no es como ahora, que sí es que hay, pero muy caro. En ese momento, una casa, lo que antes era, a ver, para poner en situación, yo tenía una casa allí que conseguí una casa por 400 euros, una casa de 2 habitaciones. Sí. Lo que ahora es pensable, puesto que ya ha pasado mucho tiempo con la inflación y eso, ya ahora serían 800, 900. Pero al caso, estábamos buscando por internet y no encontrábamos nada. Y yo digo, claro, por eso no hay esa mano de obra, porque no hay gente que cubra eso, porque no hay casa, no hay Claro, sitio claro. donde dormir. Un poco como que pasa como lo de Ibiza. Yo tengo otro compañero que me dice que la situación estaba un poco así. Y nada, buscando, encontré una casa vacacional en el que nos quedábamos una semana. Y claro, yo, como mi padre me decía que eso era una estafa, dije, mira, yo voy para allá, yo voy ahí, voy a ver si esto es verdad o mentira, pero por lo menos me pego una semana en Fuerteventura de vacaciones. Claro. Yo iba con esa idea. Sí. Digo, si trabajo bien y si no, me pego una semana de vacaciones, que es lo que tenía estipulado con la persona que yo hablé para la casa. Ujú. Pues nada, voy a la oficina y es verdad, es real. Me dice, mira, vas a trabajar en tal hotel, tal día, tal no sé qué, creo que era al día siguiente a los 2 días. Creo que a los 2 días, porque nosotros llegamos, pasamos la noche y teníamos que ver el servicio antes. Siempre, normalmente, cuando tú vas a algún puesto, lo normal es que tú vayas al sitio, que te enseñe el vigilante que está allí Ajá.
y te empapes de todo lo que tienes que hacer o tienes que apuntar Sí, o... sí. Bueno, y claro, Fuerteventura, por si no lo conoces, es una isla muy larga, muy árida, mucho trayecto, entre punta y punta puede haber 2 horas, o ahora con la autovía un poquito menos, pero claro, el transporte público es muy, vamos a llamarlo así, precario, malo. Y los autobuses, las guaguas que se dicen aquí, pues son del año de cuando Cristo perdió el mechero, tiene más años que la luz. Y nosotros en ese caso pues no teníamos coche ni teníamos nada. Y dijimos, bueno, pues vamos a ir al sitio, puesto que nosotros teníamos que ir a la hora que empezaba el vigilante, que eran a las 8 de la noche. Ajá. Y claro, si cuando a ti te enseñan ese servicio, cuando terminaba, no había autobuses de vuelta. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Pero bueno, eso, una vez que, Vaya marrón. bueno, marrón gordo. Y nosotros, mi compañero y yo teníamos hoteles diferentes. Nosotros nos llegamos a una zona que se llama Butiondo, que eso es, tú llegabas a la zona, te dejaba el autobús y yo con el GPS veía que era para adelante. Y yo decía, ¿dónde es esto? Digo, si solo veo palmeras, porque no es que haya árboles, pero hay palmeras. Digo, ¿y dónde está esto? Pues de casualidad, eso era de noche. De casualidad veo a un chaval allí esperando en la parada de autobús y le digo, mira, por casualidad, ¿tú sabes cuál es este hotel? Dice, ah, sí, es el vigilante, en ese caso era el vigilante que me tenía que enseñar a mí. Ah, Digo, mira, por qué casualidad. sí, sí. Te voy a enseñar el hotel que tengo que ir yo, que es el que tú vas a ir los días que yo libre o los días que no pueda. Vale. Pues eso era bajando una cuesta en el que era un boquete, en el medio un Mercadona y alrededor hoteles. Súper raro. En plan Sí, de, sí, no sí. sé, no he visto esto nunca en mi vida. Y nada, me enseñó lo que era el servicio, mi compañero se fue a otro hotel. Bueno, pues claro, cuando ya terminamos, porque claro, eso te tiene que enseñar el hotel, lo que tienes que hacer, tal. Y una vez que termina, el horario, pues nos dimos cuenta de que no había. Y claro, y dijimos, ¿y ahora qué? Pues tuvimos que coger un taxi, que recuerdo perfectamente, que nos salió 50 euros. Joder. Dije, joder, no hemos empezado a trabajar y ya me está cobrando 50 euros. Digo, pues empezamos bien. Y nada, ahí fue el empiece, que ahí en ese hotel sí estuve como un año. Lo que sí es verdad es que como estuve la semana que a mí me dijo la mujer por vacacional, me dice, mira, hemos tenido la gran suerte o habéis tenido la gran suerte que los que iban a venir después no van a poder venir. Así que si queréis os quedáis el mes entero. Y nosotros, vale, pues nos quedamos el mes entero, costeando lo que era una casa vacacional más cara, porque no es lo mismo una casa vacacional que Claro. paga 30 40 euros diarios que si pagan un alquiler 400 500 euros. Porque allí de hostales, pensiones y eso nada, ¿no? Impensable encontrar algo de eso. Había, porque digamos que un pueblo que es Gran Tarajal, que después ya sí me quedé yo ahí, sí había, pero estamos hablando de lo mismo, que si hay que 3 4 días y después te tienes que buscar la vida. ¿Qué pasó? Que hablando con algún compañero que otro del mismo gremio, pues ahí era mucho el boca a boca. Claro. Porque la desconfianza que había aquí era que las casas que había estaban alquiladas a trabajadores, pero porque se conocían. No querían meter a nadie que no conocieran por si ocupaban la casa. Claro. Porque allí tener una casa es como tener un tesoro. Ajá. Porque tienes tu casa, tienes tu trabajo, puedes hacer vida. Sí, Si sí. no tienes trabajo, no tienes casa, te comes un mojón. Y entonces, a raíz del boca a boca, conseguimos una casa un poquito mejor. Y en el trabajo allí en el hotel, la verdad es que muy bien. Era un poco duro porque, claro, yo no había estado fuera de casa con la idea de quedarme un mes o 2 o 3, sino que yo iba, sabía si era verdad o mentira, en este caso fue verdad, y al principio lo pasé mal porque está lejos de mi casa, lejos de mis amigos, en este caso lejos de mi novia, y al principio también adelgacé un montón, porque a mí se me va todos los nervios, se me va todo lo que es a la barriga. Y en ese hotel, las funciones que tenía que hacer era, el personal salía, tenías que abrirle, te enseñaban el bolso, te enseñaban Sí, las sí. pertenencias, que no se llevaran nada, tenías que cerrar una serie de En puertas. un hotel les pedías a la gente que te enseñaran el bolso para ver si se llevaban algo. Sí, en ese hotel tenía la salida del personal y te iban Ah, enseñando del el personal, bolso. vale, claro, no de los huéspedes, claro, claro. No, 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 vale, 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 de vale. los trabajadores, Vale, sí, que no te sí. había entendido. Y, y ahí estuve en esa empresa sí estuve bastante tiempo, en ese hotel no tanto, estuve meses.
Y mi compañero sí le tocó otro hotel que era un poco más, no sé, recuerdo si más abajo, más arriba, pero en otro hotel. Y ahí ese era un poco más caótico. A mí me enseñaba gente que estaba... Escúchame, Miguel, ¿qué año estamos? Pues hace 10 años, estamos en el 25, 15, En el 2015. 2015. Vale, llevamos ya un rato Mm, largo. mm, Entonces, ¿qué te parece, Miguel? Si me terminas de contar lo de este primer hotel en Fuerteventura y los ok, siguientes 10 años que quedan los dejamos para otro episodio. perfecto, sin problema. Pues venga, vamos a darle. Lo que te estaba diciendo, el compañero pues estaba en otro hotel y estaba muy cerca con respecto al mío. Ese hotel que estaba el compañero sí era un poco más problemático porque tenía discoteca. En el que estaba yo no, era como un poco más familiar o un poco más tranquilo. Y a mí me mandaba cada foto en el que cogían a algún borracho y estaba en una carretilla de obra, tirado, el tío ahí, que Madre lo mía, llevaban a su habitación. Era buenísimo, madre mía. la Y tú verdad. estuviste bien ahí, ¿no? Tú en ese hotel bien, tú en tu hotel tan ricamente. Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que sí. Yo lo que escuchaba era el compañero que, joder, vaya puta mierda de hotel que me ha tocado, no sé qué. Yo digo, joder, pues yo estoy súper tranquilo. La verdad es que, claro, porque él no había trabajado de vigilante, yo tampoco, quitando la parte de ayudante o auxiliar. Y la verdad es que eso le chocó más a él, pero yo escuchaba cada cosa que me contaba, que yo la verdad en el mío estaba súper tranquilo. Tenía que hacer 3, 4 cosas. Bueno, tuviste suerte, claro. Sí, en ese aspecto sí tuve suerte. Ya después sí me pasaron más cosas, pero no tan grave. Claro, claro. Pero, bueno, no tan grave, de esas circunstancias. Pero en ese hotel bien, tranquilo, la ¿Y verdad. cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve creo que no recuerdo si 6 meses o un año, creo. No era de temporada, ¿no? Ahí estaba... Exacto, exacto, porque en Canarias, lo que es las islas, pues al tener ese clima tan bueno, ese verano tan eterno que tiene, pues sí, ahí los hoteles, es que prácticamente el 90% de los hoteles que llevaba esa empresa que yo estaba, lo tenían ellos. Claro. Y podían jugar contigo, te podían enviar, no a la parte norte de Fuerteventura, sino más a la parte sur, porque la parte norte como que era mucho más fácil acceder para el tema de casas y había como más vigilantes ya en su zona. Sí, sí. La parte norte, digamos que tiene Corralejo, que es la parte más ciudad, porque tienes el centro, que es Puerto del Rosario, que es la capital, pero tienes Corralejo, que está lleno de italianos, pero que es una ciudad un poco más grande. Ajá. Y ahí estaban los vigilantes ya sentados y estaban muy bien. Allí no los movías a nadie. La parte sur era más complicada porque era como más difícil encontrar Claro, alojamiento y claro. era más complicado encontrar vigilantes. Pero a partir de ahí nos movían. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. Venga, Más adelante seguimos tu historia ya desde el 2015 hasta el 2026, que estamos ya prácticamente. Y pues nada, no sé, si quieres decir una última cosa rápida, aprovecha. pues no, para la próxima dejamos lo más interesante o lo último que ha pasado, Venga, que sí que alguna otra cosa seguramente haya pasado. pues cuenta, Y tú ya me cortas en algún momento o me haces algún gesto, porque si no yo me enrollo. cuenta con ello. Miguel, muchísimas gracias por este ratito y lo dicho, más adelante continuamos. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Gracias a ti.